Hola, ¿qué tal amigas, amigos, televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores, edición en la que vamos a estar conversando con Alejandro Bolaños, con quien ya hemos tenido la oportunidad de conversar en ocasiones anteriores, y esta vez vamos a conversar acerca, bueno, hay toda una circunstancia que hemos venido acumulando en el país, porque no puedo decir que sé exactamente que hoy tenemos esta circunstancia o que hace un año o hace 2 años, 3 años, 4 años empezamos a tener esta circunstancia. Lo cierto es que hemos construido las circunstancias que tenemos hoy y parte de esto ha sido las actitudes, y justamente sobre actitudes vamos a conversar hoy con Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros, Alejandro. Gracias por invitarme y a toda la audiencia, muy buenos días y que Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Empezamos hablando justamente de las actitudes. Conversábamos un poquito antes de empezar cómo frente a actitudes como persona, que de una u otra forma, las actitudes de cada uno de nosotros han hecho que construyamos las circunstancias que tenemos hoy en el país. Nuestras actitudes, en lo general, son las actitudes de cerrarnos en nuestras posiciones, y aquí estamos, estos somos, no nos movemos de aquí, y el que estás conmigo o estás contra mí. De alguna manera hemos hecho mucho o producido mucho sobre ese sentido de estás conmigo o estás contra mí, porque cerramos nuestras posiciones, Alejandro. Correcto. Cuando, especialmente en una situación como la que vivimos ahora en Nicaragua, nosotros deberíamos de buscar cómo unirnos más frente a la adversidad geopolítica y ambiental que vivimos. Nicaragua es un país muy vulnerable. Somos bien chiquitos. Y aquí, históricamente, ha sido pues el ring de boxeo entre las fuerzas geopolíticas del momento, ¿verdad? Rusia, Estados Unidos, Cuba. Entonces, y ahora pues China anda por aquí también. Entonces, somos un país bien vulnerable, bien chiquito y bien vulnerable. Y creo que apetecido por nuestra posición geopolítica. Centroamérica, pues, no solo Nicaragua, especialmente Nicaragua, pues, que tenemos bastantes recursos. Y somos un país que, no sé, hemos tenido una historia en la que hemos sido fácilmente manipulables. Yo lo veo de esta manera. Hay unos profesores famosos que uno se llama Gurdjieff. Escribe sobre que las personas caminamos verdaderamente dormidas, no andamos despiertos. Nuestra conciencia, nuestra capacidad para ver y entender la realidad se queda chiquita. No logramos alcanzar ver bien nada, ya andamos como sonámbulos. Entonces, cuando uno anda así, uno anda como arrastrado, como un torbellino. Se levantás en la mañana y correr, tenés que ir a trabajar, dejar a los chavalos, y cuando te das cuenta, pues, estás metido en el sofoquín de cada día.
¿Y quién creó ese sistema de vivir? ¿Cómo es que hemos llegado a vivir de esta manera? En donde hay mucha división interna también. Por un lado tenés familia, la familia la tenés en la casa. Por otro lado tenés que ir al trabajo. Esta pandemia vino a resolver un enorme problema en materia de la división, de la separación de la familia. La mamá con los chavalos, ahora puede trabajar en su casa. Pero más que resolverlo, me parece que vino a revelar claramente el problema y de alguna manera profundizarlo, ¿no? Es correcto, a entender que hemos vivido una vida de conflicto interno. ¿Quién diseñó eso? ¿Cómo se diseñó ese sistema de vida? Porque en otros lugares es diferente. En el Oriente, por ejemplo, tiene otro sistema de vida, no es así el mundo occidental es así. Entonces, uno se pone a pensar, ¿verdad? ¿Por qué estamos metidos como sonámbulos, jalados para acá, jalados para allá, por fuerzas que no controlamos ni entendemos? Y no tenemos conciencia de ellas y simplemente nos dejamos arrastrar inconscientemente. El fanatismo que se mira, por ejemplo, especialmente en los tiempos políticos como ahora, donde mucha gente se vuelve bien fanática con su partido, con su candidato, y eso separa, eso divide. Entonces, estamos en una situación difícil en Nicaragua. Pues vamos a ver cómo se resuelve en materia electoral. Hay un proceso que se está siguiendo. No sé cómo lo van a ver en la OEA y los países que están fiscalizándonos. Nos están tratando como chavalitos de kinder, pues. O se componen o no hay piñata, pues, o no hay dinero, no hay recursos. O se componen o no hay fiesta. Y nos tienen así. Y entonces tenemos que buscar cómo arreglarnos nosotros, hombre. Pero hay miedo. Fíjate. Hay miedo. El miedo es terrible. Y si logramos entender de que el miedo lo tenemos ambos o todos, y aceptar de que el otro también está lleno de miedos, entonces tratemos de establecer una conversación tratando de bajar el nivel de miedo para poder sincerarnos, para poder soltar prenda, para poder hablar de una manera colectiva. ¿Me explico? Como colectividad. Porque cuando hablas con miedo, hablas agarrando como individuo, como individualidad, cuando hablas con miedo. Como que te están quitando algo a vos. Pero cuando hablas sin miedo, hablas con colectividad, porque estás hablando de una manera en la que te conectas con la conciencia colectiva de la gente, especialmente de tus adversarios. Entonces hay que buscar cómo bajar el nivel de miedo y de angustia, de desesperación que causan estos momentos. ¿Ves? Porque la solución en el pasado ha sido asesinar o matar al otro. Y eso es terrible, pues. ¿Cómo no va a haber miedo a la hora de ¿entender?
A su esposa lo mataron, ¿ya? Y estamos en una situación similar. Ok, palabras clave, vamos a ir a desentrañar palabras clave. Tenemos miedo y tenemos confianza. Lo que pasa es que esas dos palabras se vuelven de alguna manera un círculo vicioso. A ver, yo no tengo miedo, por lo tanto desconfío. Como desconfío, no me voy a abrir con el otro. No voy a decirle al otro todo lo que pienso. Y eso no abona para nada a un clima de confianza. El otro tiene exactamente esa misma posición. Entonces, contrariamente, lo que tenemos aquí es que nos enfrentamos por nuestros miedos y nos cerramos por nuestros miedos. ¿Cómo rompemos ese círculo porque la confianza en este círculo queda fuera? Es decir, aquí lo que hay es miedo y desconfianza, y lo que tenemos que crear es confianza, que es lo fundamental para que podamos platicar, para que nos podamos entender. Es decir, porque los miedos no me los quito porque sí. No hay manera de que me quite los miedos porque yo quiera quitarme los miedos. Vamos a hacer una pausa, Alejandro, para que hablemos un poco sobre este tema. Regresamos en breve. Continuamos en Extra Plus. Estamos sumando vigores. Conversamos con Alejandro Bolaños Davis. Preguntaba yo antes de irnos a la pausa, ¿cómo rompemos ese círculo vicioso que tenemos de la desconfianza y el miedo? Porque los miedos no nos los quitamos porque nos queremos quitar el miedo. Es decir, ya hoy ya no tengo miedo, ya saco fuera los miedos y entonces empiezo a confiar. Es decir, me parece que hay un proceso ahí que hay que pasar para llegar a este punto. Sí, entiendo lo que estás diciendo de ese dilema entre el miedo y la confianza. La manera que yo lo he hecho para resolver esa situación es la siguiente. Primero, pues tenemos que darnos cuenta de que ¿cuál es la imagen que tenemos de la otra persona con la que vamos a tener este supuesto diálogo? Y te vas a dar cuenta de que muchas veces la imagen que tenemos del contrario es más de un ogro que de verlo como en realidad es como ser humano. Lo vemos con una distorsión tremenda, porque nuestro problema con esa persona hace que inmensamente dimensionemos lo que no nos gusta, y eso nubla todo lo demás. Alejandro, yo insisto mucho en este tema de los miedos porque me parece que el pegón principal, es decir, donde nos quedamos estancados es en los miedos. Y los miedos van a ser como lo que no nos va a permitir hacer nada. Es decir, no solamente en la relación con otras personas, en la vida en general, los miedos no nos permiten hacer nada. Sí, ese problema, la manera de resolverlo, porque yo sé que funciona, es primero reconociendo, como te explicaba antes, que la percepción que tenemos de la otra persona la sobredimensionamos por el problema que tenemos con ella. Entonces sobredimensionamos ese problema y la vemos como un ogro, como alguien mala, o como alguien difícil, o como alguien... Y empezamos a clasificar a esa persona
y a darle adjetivos, porque nuestro problema genera eso, que tenemos con ella, ¿verdad? Con esa persona genera eso. Entonces eso nubla el entendimiento de cómo es verdaderamente esa persona como ser humano. Entonces, la manera, y claro, cuando te juntas con ella, de una manera adversarial, uno frente al otro, un grupo frente al otro, lo que estás haciendo físicamente es demostrando esa adversarialidad. La manera de resolverlo es que haya contacto personal entre las personas. Primero, antes de hablar de cualquier negocio. En muchos países, especialmente los árabes, vos no llegas ahí y inmediatamente raflas, ¿entendés? No. Vos primero tenés una relación, una conversación, te invitan, te miran, te conocen, te entienden. Y luego podemos hablar, ¿entendés? Primero hay que conocernos como personas. Entonces, yo veo que, por ejemplo, hay personas en un grupo político y hay personas en otro grupo político que si esas personas se pudieran sentar una a la orilla de la otra y conversar entre ellas como gente, ahí no se van a pelear. Vas a ver, y van a empezar a ver cosas que no la veían antes porque la tenían nublada la mente con lo negativo que tal vez veían en ella. Y te das cuenta de que no, de que en realidad tiene cosas muy bonitas, muy positivas, y cambia la relación. Ahí se quita el miedo. Ahí empieza a hacer confianza, porque lo haces ya con un contacto personal. No lo haces de una manera fría y congelada en posiciones embarricadas, uno frente al otro. No. Esas reuniones que han habido deberían de hacerse de una manera mixta, donde las personas se sientan en una misma mesa de un grupo y del otro grupo para que conversen, y poder hacer alguna actividad común con ese grupo que va a conversar, una actividad común para que se ayuden entre ellos, para desarrollar un poquito el espíritu de colaboración entre ellos. Entonces quitarles el miedo y sacarlos de esa trinchera individual que te genera el miedo, y abrir tu conciencia para trabajar desde una perspectiva colectiva para resolver el problema del país, unidos, ayudándonos. Eso es lo que no hemos podido hacer. Pero ocurre una cosa. Y es cuestión de método. Sí, pero ocurre una cosa, Alejandro. Ocurre una cosa. A ver, en este país, se dice que este país es un pañuelo, que aquí todos nos conocemos y todos tenemos de alguna manera una relación con el otro por algún lado. Y aquí todo el tiempo hemos sido vecinos, hemos sido amigos, nos conocemos, nos hemos saludado por lo menos alguna vez en algún lugar. Es decir, no estamos hablando de alguien de quien tengo una imagen prediseñada, prehecha, porque no lo conozco, ¿no? Aquí yo tengo un amigo y ese amigo yo sé que no piensa igual que yo, sin embargo es mi amigo y le tengo enorme cariño. Pero ahí resulta que vienen eventos que hacen que las cosas se salgan de su lugar y ahora ya no somos amigos, somos adversarios. Es más, no nos hablamos, ¿me entendés? Es decir, hemos llegado a ese punto de encerrarnos tal vez en cascarones para defender posiciones.
posiciones que no son necesariamente de tu creación. Tal vez no tienen mucho que ver con lo que dice tu vocación para lograr tu destino como persona, como profesional. Entonces, es peligroso ese fanatismo, ¿ves? Y ese cerramiento que se rompen las relaciones, ¿ves? Y sucede en la familia. En la misma familia, dos hermanos, uno se va para un lado, el otro para el otro. Eso pasó en la familia de Doña Violeta, por ejemplo. Con Fernando ¿no? Eso pasó, ¿ves? Y pasa en todas partes, en toda la familia. Y no se hablan, pero ya después de cierto tiempo, por lo general, cuando empieza ya más a madurar uno, te das cuenta de que esas son babosadas. Eso no debería entorpecer una relación tan rica, una relación humana entre personas que pueden tener efectos sinergéticos, pueden tener positivos, de congelarla y mantenerla separada en conflicto. Babosadas que uno defiende que no son ni siquiera de uno. Entonces es importante, si quieres ser libre, y yo siempre toco ese tema, pues, tu libertad no está en meterte en trincheras. Tu libertad está en encontrar tu camino, en hacer un destino que es el que a vos te gusta. Y sabes que lo interesante es que le pregunté a los de un lado o del otro lado o de cualquier lado qué es lo que más quisieran para Nicaragua. Todos te van a decir que van a querer una Nicaragua linda, una Nicaragua próspera. Nadie te va a decir que queremos una Nicaragua destruida o conquistada por otros poderes. Nadie te va a decir eso. Entonces, todos tenemos el mismo objetivo, tenemos el mismo fin, es el método que nos separa. A eso me refiero. Que si uno cambia la metodología física, por ejemplo, de las reuniones, en vez de tener mesas cuadradas o rectangulares, mesas redondas, todos nos estamos bajándonos de la escalera, bajándonos de la soberbia, hablando con el corazón, con humildad. ¿Me explico? Eso es lo más necesario, pues, y eso se logra si entre las personas, antes de dialogar, tienen algunas experiencias que les permiten conocerse entre ellos como personas, primero, y luego dialogar. Si ya va a poder dialogar sin miedo, ¿ves? Claro, estas personas necesitan tener el poder para que ahí se haga lo que ellos hablen. Y si van a llegar a hablar y por el otro lado este poder que no está en ese círculo tratando de manejar los cables, no va a funcionar. Tiene que ser auténtica la conversación. No puedes ir con... Sí, ok. Este tema de ser libres, si querés vamos a profundizar un poquito, vamos a hacer una pausa y profundizamos un poquito sobre ser libres, porque esa es una demanda que se hace con mucha fuerza, ser libres, pero ¿qué significa ser libres? Regresamos, estamos sumando vigores. Continuamos
Sumando Vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Alejandro Bolaños Davis. La libertad, ser libres. Hablamos mucho de la libertad, hablamos mucho de ser libres, pero nos volvemos esclavos a veces de ideas preconcebidas, nos volvemos esclavos de los miedos, nos volvemos esclavos del que dirán, que es parte de los miedos, nos volvemos esclavos de muchos o de muchas ideas no nuestras, pero que ahí están dándonos y diciéndonos. Nos volvemos esclavos a veces de yo quiero eliminar al otro para poder ser libre yo. Y por ahí vamos por mal camino, porque no vamos para ninguna libertad, Alejandro. O alguien que estaba aquí en el grupo de repente hizo algo que no nos pareció a los demás y lo sacamos. Somos, cuando sos bien selectivo y excluyente de los demás, hay menos posibilidad de libertad para Nicaragua. Para vos, nicaragüense. Es verdad que el mundo está atrapado en una adicción al egocentrismo materialista, pues, no sabes que es pura producción, crecer, consumir, y eso esclaviza la mente. La gente se vuelve adicta a ese tipo de comportamiento. ¿Ven? Adicta a esa repetición y la duerme. Ahí es donde la gente te dice que caminamos dormidos y nos confiamos sobre nuestros laureles, dejamos de afilar el machete, que lo tenemos que tener siempre afilado, listo para las cosas nuevas y perdemos capacidad para enfrentar lo nuevo. ¿Ven? Entonces somos obsoletos así, rápidamente nos conquistan, rápidamente perdemos. Yo no sé si en Nicaragua, por ejemplo, seguimos repitiendo, creo que sí fue de una manera, con este tipo de guerra fría, la historia que nos divide y que ahonda en una cultura política adicta a los pleitos, pues, y a buscar atajos y a la mediocridad, pues, que muchos partidos hacen las cosas a la mediocridad, ¿verdad? A veces sin ganas. Eso se siente, pues, está en el aire, se respira, no es algo que se tiene que decir, pues. Claro, yo lo digo porque lo siento y lo olfateo, ¿no? Entonces, creo que estamos abordando eso, es una política corrupta, es un comportamiento corrupto, ¿no? Que no tiene mucha ética. Entonces, seguimos así. Todo esto no creas que lo estamos inventando ahorita, esa manera de ser. Eso tiene siglos. Eso fue heredado desde la Edad Media, que vinieron los españoles acá, al final de la Edad Media, nos trajeron la Edad Media ellos, lamentablemente, trajeron Inquisición. O sea, la población indígena murió producto de la esclavitud. Lo tendían y lo mandaban al Perú a trabajar en las minas. Era terrible, era un negocio. ¿Y quién fue nuestro primer gobernador? Pedro Arias Dávila, maestro insigne de la corrupción y de lo malo,
negativo, que no se debe de hacer. Pero bueno, nosotros ahorita vamos a entrar a esta experiencia, y una experiencia que lamentablemente pues vamos a estar fraccionados todos, todo el mundo dividido, excepto un partido pues, que tal vez ha perdido adeptos, pero que mantiene su estructura central, su núcleo bien centrado y firme en el frente. Los demás, y ahí, no sé, se les cayó el zapote, pues. ¿A dónde está la unidad? Ahora la unidad la vamos a buscar ir a votar, pero la gente va a votar en diferentes lugares. Ah, no, que hay que votar todos en el mismo lugar. Entonces seguimos con las divisiones, seguimos con los pleitos. Porque mi casilla es la mejor, la tuya no. O sea, ya muy tardemente estamos tratando de hacer algo que se debió haber hecho bien antes. Ahora, esto, Alejandro, Nos quita libertad porque seguimos conflictuados, peleándonos, y se pierde más empleo. La pobre gente busca nuevos rumbos, otros países incluso. Es verdaderamente dramático. La falta de nacionalidad, la falta de dignidad que existe entre nosotros. Sí, pero esto mencionaste una cosa interesante, me parece a mí, al referirte al partido Frente Sandinista como un partido que mantiene su estructura, es decir, es un partido que está organizado de alguna manera, estructuralmente está organizado. ¿Y será que no tener una estructura similar es lo que provoca ese temor hacia el Frente Sandinista? Bueno, hay estructuras y hay estructuras. Definitivamente que todo ser, todo movimiento, toda acción viva necesita tener una estructura. Necesita tener un cuerpo, necesita tener una forma, necesita tener una manera de hacer las cosas. Pero hay estructuras, por ejemplo, militares, donde la obediencia es absoluta, y hay estructuras que son más abiertas tal vez al desarrollo humano. Hay estructuras y son diferentes estructuras, pero todo tiene estructura. El frente tiene su estructura y es una estructura militar. Las experiencias del presidente y de la gente que anda con él, experiencias, ellos crecieron y vivieron toda su vida haciendo la guerra. Ellos conocen bien ese territorio, saben cómo manejar eso. Tienen una estructura tremenda y tienen mucho apoyo. Tan solo son parte de un grupo político. Entonces, los demás, ¿qué son? Unos están como tratando de nacer, ¿entendés? Células que apenas empiezan a conformarse, un grupo cívico,
no tiene estructura todavía. Sin embargo, es decir, el hecho de no necesariamente tener estructura, ya nos metimos a esto de las estructuras, pero yo lo que te preguntaba es que si el hecho de tener el frente estructura o una estructura organizada bastante sólida, hace que se le tema justamente por tener esa estructura. Es decir, hoy por hoy es el partido que tiene la mejor organización, podría ser como partido político el partido político que tenga más apoyo como partido político, ¿verdad? Es decir, pensando en ese partido político como tal, podría ser el que tenga más apoyos, lo que no quiere decir que tenga necesariamente todos los votos para ganar las elecciones, quiero dejar eso muy claro, pero como partido político es el que tiene más apoyo y ha demostrado ser el partido que tiene más apoyo. Incluso en el 90, cuando pierde las elecciones, es el partido político más fuerte, aún perdiendo las elecciones. Sí, sin embargo, si hay un abstencionismo fuerte y si hay una división pareja, digamos, de los votos en tres grupos, hay tres casillas ahí, está el PLC, está la casilla del grupo de la coalición y está la casilla del grupo del PLI, de C por L. Son las casillas grandes y tenés casillas chiquitas, más pequeñas. Está la casilla del Partido Conservador y hay otras casillas más. Vamos a hacer una pausa para meternos un poquito más a este tema, porque me parece que estamos perdiendo oportunidades. Esto nos está haciendo perder oportunidades de alguna manera para crecer, para avanzar, para tener un futuro mejor para nosotros y para la descendencia. Estamos sumando vigores, regresamos en breve. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Estamos conversando con Alejandro Bolaños Davis. Estamos perdiendo oportunidades, Alejandro. Estamos dejando pasar las oportunidades, valga la redundancia, para poder crear futuro. Y mucho de esto tiene que ver con los liderazgos. Me parece a mí que los liderazgos, porque es decir, somos muy tribales, ¿no? Y creemos mucho en nuestros líderes, en los que nos van a supuestamente guiar por el mejor camino, ¿no? Los liderazgos nos están fallando, me parece a mí. Sí, no se ven los líderes que se necesitan, que no son líderes de barricada, pues, sino que son líderes de visión. Un líder hace, creo yo, bien dos cosas. En primer lugar, un líder sabe compartir poder. Esté bien. Muchos me van a decir, ¿cómo vas a hacer poder? ¿Cómo vas a repartir poder? Te van a fregar. Porque es verdad, está la semilla de la desconfianza por todos lados. Y que no deja de ser cierto, pues. Pero hay que saber hacerlo. Hay que saber a quién le ceder el poder. Con quién lo compartir. Y cómo es la manera de fiscalizar eso, con un marco de exigibilidad, en donde la otra persona que está administrando, digamos, parte del poder que vos le delegaste, esa persona tiene estándares medibles, bien hechos, para ser exigible. O sea, lo vamos a medir en momentos determinados.
dentro de ese marco, es un marco fiscalizado, si alguien no funciona, simplemente lo cambias, lo separás, pero buscar gente que sea de tu confianza y repartir poder. Sabe hacer eso, sabe compartir poder y sabe compartir poder con la oposición también, con toda la oposición, no solo con una parte de la oposición. Él sabe empoderar a los demás, ¿ves? Para que se hagan los programas, para que trabajemos juntos, para lograr los planes nacionales o programas en los diferentes sectores, ¿ves? Y la otra cosa que sabe hacer bien es eso, pues, que sabe alinear, sabe poner como sobre rieles las fuerzas vivas del país en un mismo plan concertado. Sabe delegar poder y sabe concertar, sabe educar, sabe transmitir, sabe explicar, sabe integrar, incluir, para que todos trabajemos en una dirección de país, un mismo plan de país, que se conozca ese plan de país en las escuelas, un plan quinquenal, puede ser un plan para 5 años, para 10 años, y que el nuevo gobierno que sustituya a este o al otro, si acaso hay sustitución de gobierno, que siga con el mismo plan, que haga continuidad. No que el otro llegue y destruya lo que hizo el anterior y comienza otra cosa. Eso no funciona. O sea, no estamos trabajando juntos como equipo. Y las personas que deberían de estar trabajando juntas, pues las que se llaman, digamos, en este caso la oposición, no están trabajando juntos. ¿Ves? Los líderes ahí también hacen falta, pues, porque son líderes con demasiado ego, que no saben compartir poder, no saben ponerse en manos de otro por un momento, pensando en algo más grande que ellos mismos. No tenemos esa conciencia, esa capacidad. Estamos estructuralmente diseñados por las leyes, por los sistemas, por nuestra cultura, a pelearnos así. Necesitamos eso, líderes que sepan soltar prendas, soltar poder para que los demás hagan cosas, porque hay un efecto de palanca cuando vos compartís poder. Todo el mundo empieza a trabajar en una misma dirección. Multiplicás el poder, no perdés poder, más bien ganás poder, especialmente si alineas todo con una misma dirección, que es la segunda cosa pues, que hay que hacer. Esos líderes no los tenemos. Los que más se acercan no tuvieron tiempo para desarrollar nada, porque tal vez pretendieron hacer eso. ¿Ves? Los espacios son cortos, las presidencias, ¿cuántos años son? 5 años. Tenés que hacer algo rápido y a veces las cosas no son así de rápido. Por eso es que tiene que haber continuidad y un plan de nación. Ese plan de nación no existe. Lo que hay son planes fraccionados de grupos de interés político y de grupos de interés económico. Y todo el mundo anda como mercader viendo a ver qué agarra. Esa es la verdad. Y eso no es diálogo. Ahí la gente pierde. Unos ganan y otros pierden. Aquí el juego es ganar, perder.
Yo gano, que el otro pierda. Y entonces dejamos de ser solidarios. No tratemos de ganar cuando el otro pierde, sino que ganemos los dos juntos, o los tres juntos, o los cuatro juntos. Que todos ganemos simultáneamente. De eso se trata. ¿Y cómo se hace eso? Preguntándole a la gente qué necesita. Que ya sabemos, pues, pero que te lo vuelva a decir para que se involucren. Y meter eso en el plan y que se haga. ¿Me explico? Es cuestión de método. Sí, efectivamente. Es cuestión de disciplina, es cuestión de hacer las cosas de una manera o de otra manera. Y donde las culturas difieren. Unas culturas tienen capacidad para enfrentar la adversidad, ¿no? y hacer cosas nuevas, inventar, innovar, y otras culturas pierden esa capacidad y perecen, son conquistadas por otros. Yo no siento que Nicaragua es la misma que yo conocí cuando era chaval, ¿no? Siento que este es otro país, pues, que esto está más políticamente más prensado que nunca. A pesar de que estuvimos bien prensados en el siglo antepasado con lo del canal, con el tránsito, con Cornelius Vanderbilt, y después Walker, que vinieron a querer coger el tránsito, la compañía del tránsito, que es el canal por Nicaragua, pues, que había aquí antes, que desapareció, pues. Sí. Ahora, sí, Alejandro, el tema aquí es que justamente la falta de liderazgos ha contribuido, junto con todas nuestras culturas, nuestras actitudes, a lo que tenemos hoy. Realmente tenemos que pensar en un liderazgo no del más fuerte, porque no es el asunto del más fuerte, no es el asunto del que tiene más, del que puede más, sino el que guía mejor, porque aquí el asunto es del que guía mejor. Vos mencionabas una cosa importantísima, no tenemos un plan de nación, y yo no veo aquí liderazgo trabajando para un plan de nación, de cara a un plan de nación de todos, porque es un plan de nación de todos, porque al final de cuentas no puede ser mi plan de nación para mi grupo, tiene que ser el plan de todos, un plan que acordemos todos, y hacia esa línea, hacia esa dirección me parece que nadie está trabajando. Nadie está trabajando, y más bien lo que se escucha es que estamos trabajando para votar al otro. Estamos trabajando para que se vaya fulano, sultano, ¿me explico? Y lo hacemos de una manera excluyendo entre nosotros mismos. Y todos supuestamente están trabajando para eso, para votar al hombre. Pero esa es pura retórica. La práctica dice que no están haciendo lo que hay que hacer. Y punto. ¿Qué pasó? Fue un asunto de diseño, un asunto de cómo es que se reunían, cómo es que hacían las cosas, que más bien se enconchaban más. ¿Ves? La hora de dialogar, nadie llegaba con ganas de ceder, todo el mundo llegaba con ganas de agarrar más. Y entonces ese interés egocentrista destruye cualquier alianza, cualquier cooperativismo entre las personas. ¿Qué es lo que tienen que hacer los líderes verdaderos? Son tres cosas. Es de adentro, primero es de adentro hacia afuera el asunto.
El liderazgo comienza aquí adentro, es personal. Que vos tengas los principios correctos, que vos tengas la actitud correcta, que vos seas capaz de generar poder con tu palabra, con tus acciones. Que la palabra crea realidades. Ese es otro tema. Segundo, las relaciones tienen que ser cooperativas para crear confianza. Si no tienes relaciones solidarias, cooperativas, no hay confianza. Hay que buscar cómo ayudarle al otro, cómo escuchar antes de hablar, cómo saber preguntar para que te cuente las cosas que no contarían normalmente. ¿Cómo lograr esa unidad mística que baja, que de repente sentir de que hay un contacto personal que es más allá de la palabra y hay algo ya en las emociones creando esa confianza, ¿ya? Y cuando se juntan de repente personas como el Dalai Lama, pues, con otros sacerdotes, y ocurren cosas ya místicas, ¿ya? Y que saben cómo hacer. Bueno, pero ese es el segundo nivel, cómo te relacionas. Y el tercer nivel es para tener que desarrollar capacidad técnica. O sea, que puedas operar con calidad. Y hay un cuarto, pues, porque estamos en el mundo político. De hecho, hay un cuarto, que es el nivel político para lograr la unidad, la cohesión, el plan de nación, esa congruencia de país. Pero tiene que nacer el líder de adentro hacia afuera, se manifiesta. Vos oís a una persona que es candidato, pues, que es líder, hablar, y con solo escucharlo y con solo saber qué dice y cómo lo dice, ya sabes que te inspira. ¿Ves? Inspira confianza, si no te inspira confianza, indiferencia tal vez. No sé. Pero esas cosas se tienen que manejar. Entonces el líder tiene que trabajar primero adentro para que su energía sea abierta, sea honesta, sea auténtica. No llegar ahí todo con un saco de cosas ocultas, pues, que no quiere soltar prenda o mencionar, o intenciones que no buscan la unidad o no buscan ganar, sino que ganar, o sea, que ganemos los dos, ¿verdad? O los tres, que ganemos todos. La gente, los líderes nuestros no llegan con qué es lo que voy a contribuir para el país, para la nación, qué es lo que voy a agregar, cuál es el valor que le voy a dar. ¿Qué traen? Solo traen lo negativo, vamos a votar a aquel. ¿Y luego qué? ¿Qué pasa? ¿Podemos empezar? Y no solamente eso, no solamente voy a sacar aquel, voy a ver qué saco yo. Es que ese es el gran problema. Es decir, el que está pensando a veces en la función pública no está pensando en el servicio, está pensando en el autoservicio más que cualquier otra cosa. Quiero agradecerte, Alejandro, esta platicada. Sí. Y gracias por la oportunidad, pues, y que sean las personas, si les va, vamos a cuadrar, pues, con todo todas las maneras de ver que no son exactamente como otra gente mira la realidad. Estamos tratando de ver de una manera distinta, que sea más conducente
que podamos trabajar como nicaragüenses todos, sin matarnos, sin agredirnos. Y contando con todo. Y todos tenemos, todos, o sea, todo lo que yo digo aquí, a que le caiga el guante, que se lo plante, ¿no? Sí. Mira, yo no estoy pensando en nadie en particular. Estoy pensando de una manera, digamos, por encima de los intereses, pues, que andan ahí. No me interesa, pues. Lo que sí veo es que lo que ocurre me está pasando. Y ahora, pues, a ver, pues, yo siempre he sido optimista. Pase lo que pase, la vida sigue y uno tiene que echar pie para adelante. Así es, así es, así es. Sí. Bueno. He tenido que hacer muchas cosas para vivir, para poder, ¿entender? Ahora me dedico a pintar. Sí, y escribir, cómo no, a escribir, a compartir experiencia. Muchas gracias, Alejandro. Gracias también a nuestras amigas, amigos televidentes por su atención. Continuamos sumando vigores.